Y nos acompaña ya en la mesa Alberto Martínez, psicólogo de Mental Madrid. Alberto, bienvenido otra vez. ¿Cómo estás? María. Muy bien. Hoy tenemos que hablar del Día Mundial de la Salud Mental, ¿no es así? Y como la verdad es que desde Mental Madrid nos estuviste contando hace poco todas las diferentes formas de conseguir conectar y tratar a los pacientes, pero quizá no tuvimos tiempo de entrar tan a fondo en el tema de la ansiedad, de la depresión, pues queríamos hoy retomar un poquito este asunto para seguir por ahí, ¿no? Así es, María. Realmente hoy en día además se da como la población mundial, hay un alto grado de personas que acuden a, bueno, que realmente los trastornos que más se están dando son trastornos de ansiedad y trastornos afectivos, ¿no? No te sé decir, pero aproximadamente un alto porcentaje son precisamente debido a estos trastornos. Entonces sí que nos gustaría centrarnos un poco en qué es aquello de la ansiedad, diferenciarlo. Ansiedad, siempre escuchamos el tema ansiedad, estrés, pero no sabemos realmente bien a qué se refieren, ¿no? Entonces nos gustaría Es importante, por un lado, que dejemos de tratarlo como algo a esconder, ¿no? Porque es una cosa que la mayoría de la población va a padecer a lo largo de su vida. Y por otro lado, es importante que aprendamos nosotros mismos a diagnosticarlo cuando suframos los síntomas y a verlo claro cuando personas de nuestro entorno también los manifiesten. Así es, aproximadamente, para que te des cuenta, 1 de cada 6-7 personas sufre a lo largo de su vida un trastorno de ansiedad. Entendemos la ansiedad como un concepto algo negativo, pero realmente la ansiedad se refiere a una respuesta emocional, es una respuesta de adaptación que nos ayuda pues a que nos adaptemos a las diferentes situaciones, al medio. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones esa respuesta de adaptación, cuando no sabemos realmente llevarla a cabo de forma correcta, pues sí que puede repercutir en un problema. Cuando se puede convertir en una respuesta adaptativa, y es ahí donde puede ocurrir el tema del trastorno, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? El tema de la ansiedad, dado una respuesta adaptativa, vemos un león, ¿no? Y nuestra reacción, o sea, estamos en alerta y nuestra reacción precisamente es de huida o precisamente de lucha contra él, ¿no? Eso no nos dificulta en el día a día, entonces sería una respuesta de ansiedad adaptativa. En cambio, la ansiedad comienza a ser un problema cuando la respuesta es desadaptativa. Por ejemplo, que nos repercute en el día a día, que nos dificulta, por ejemplo, a la hora de entrar en metro, montarnos en transporte público, y es ahí realmente donde se da el problema. Ya. Alberto, muchas veces confundimos la ansiedad con la depresión, no son exactamente lo mismo. Caer en una depresión es algo más complicado, la semana pasada lo explicábamos porque fue también el Día Europeo de la Depresión, pero si no atajamos unos síntomas de ansiedad, cuando los vemos o en nosotros o en las personas de alrededor, podemos acabar en una depresión, ¿no? Aunque no sean necesariamente lo mismo en un principio. Hay una alta comorbilidad entre la ansiedad y la depresión. De hecho, una persona que empieza con un trastorno de ansiedad puede acabar, si no da solución a esa problemática, en un trastorno depresivo. Y viceversa, además, aquellas personas que presentan un trastorno depresivo presentan también síntomas de ansiedad. Nos contabas tú la otra vez que estuviste con nosotros, que es ya algo tan común, claro, con este nivel de vida pues tan ajetreado, que muchas veces es que, claro, casi ni nos damos cuenta. Pensamos que, bueno, que eso es una cosa puntual y en absoluto es así. Y además es que en el primer mundo, que es donde se tienen más datos, se calcula que los síntomas de ansiedad y depresión van a ser en poquitos años la primera causa de invalidez para la población adulta, ¿no? Exactamente. Ahora está entre las 3 primeras, supongo que también pasa en otros países en los que quizá no se mide tanto el impacto, ¿no? Como pues, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, en las que incluso tenemos unos datos de personas que padecen estos síntomas, que en España está en torno al 1.800.000, incluso tenemos también datos de lo que cuesta aproximadamente cada tratamiento, que es elevadísimo, ¿no? Por eso hay que ir cuanto antes a la causa. Exactamente, además es muy elevado precisamente porque no se pone solución, ¿no? Entonces no lo cogemos en una fase inicial, sino que ya lo cogemos. Normalmente cuando las personas tienen síntomas de ansiedad, ¿qué hacemos? Vamos al médico de familia. ¿Por qué? Pero precisamente además por desconocimiento, no sabemos qué es lo que nos pasa, ya que la ansiedad
tiene síntomas físicos, cognitivos y en este caso también Claro. un sistema de respuesta motor. Los síntomas físicos que nos afectan precisamente son náuseas, dolores estomacales, taquicardias, temblores. ¿Qué es lo que hacemos? Acudimos precisamente al médico de familia, en este caso, que lo que suelen normalmente Es derivarnos, ¿no? Exactamente, derivarnos. Derivarnos en el caso de que ya realmente se conozca que puede ser un problema de ansiedad, ¿no? Un trastorno de ansiedad. Pero si Muchas nosotros veces- no hemos identificado correctamente el problema y le decimos simplemente que a lo mejor tenemos unos vómitos, un dolor de estómago, pues nos va a prescribir sobre lo que sepa, que es simplemente que nos duele el estómago. Exacto, Claro. y posiblemente además se tratará con un tratamiento farmacológico. Eso no da solución, eso simplemente lo que hace es alargar y potenciar además que la ansiedad se dé con mayor fuerza. De ahí que lo tengamos que identificar todos y estar muy atentos, ¿no? Exacto. Aunque lo comentábamos el otro día, Alberto, ¿cuáles podrían ser? Es imposible, claro, dar un diagnóstico general porque cada persona es un mundo, cada cuadro de ansiedad es un mundo también, ¿no? Pero hay unos tips, pues muchas veces se comenta el tocarnos mucho las manos o tocarnos mucho el pelo, que puede ser algo de la forma de expresarse de una persona, pero que si de repente cambian estas costumbres, podemos pues ahí ver una primera Sí. señal de alarma, ¿no? Sí, como te decía, tienen muchos síntomas fisiológicos, ¿no? Entonces es fácil apreciar cuando tenemos una crisis o un momento malestar en el que nos repercute mucho la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, sudoración, dilatación pupilar, muchos temblores, mal humor, síntomas a lo mejor que de normal no solemos tener, pero sí que nos va repercutiendo poco a poco en el día a día. Y junto a estos síntomas físicos va a acabar saliendo por algún lado o la tristeza o el mal humor o el malestar, ¿no? Es Por una supuesto. cosa que por mucho que intentemos ocultar se va a acabar notando. Sobre todo porque al no poner solución a estos problemas físicos, eso al final nos acaba repercutiendo en nuestro día a día, en nuestras relaciones sociales, en nuestro trabajo y todo. Eso al final, cuando nos encontramos, la ansiedad es un estado de incertidumbre, es qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que me está pasando. Entonces comienza el nerviosismo, ese mal humor, nos repercute absolutamente en todos los aspectos del día a día. ¿Y cuáles pueden ser los motivos que nos pueden producir un cuadro de ansiedad? Es que los motivos son variadísimos, ¿no? Son muy variados. De hecho, hay muchas veces que no se identifica. ¿Cuántas veces hemos escuchado le ha dado una crisis de angustia, le ha dado una crisis de ansiedad? A lo mejor vas tranquilamente en el metro y de repente tienes una situación, una crisis de ansiedad, ¿no? Son picos, es un momento puntual que no suele durar de más entre Picos 5 o de 10 estrés, minutos. ¿no? Exacto. Pero sí que viene referido normalmente a un... Por algo. Exactamente. Viene referido a un momento de estrés, un momento temporal en el cual pues, nos encontramos mucho más agitados, que tenemos que cambiar nuestra rutina, que tenemos que hacer muchas más cosas realmente de las que hacemos en el día a día. Y entonces, ¿qué hacemos? Nuestro nivel de alerta sube y en el momento en el cual esa alerta baja es cuando nos da esa crisis de ansiedad. Entonces, muchas veces... Claro, Es por al eso contrario. exacto, es por eso por lo que no sabemos por qué viene, porque puedes estar en un nivel de estrés y en el momento en el que baja ese nivel de estrés aparece esa crisis de ansiedad. Qué curioso, ¿no? Es Siempre curioso. hubiese pensado que es el momento más estresante cuando se produce la crisis, ¿no? Es justamente cuando baja un Normalmente, poquito el nivel claro, de alerta. cuando baja un poco el nivel de alerta, a ver, podemos tener diferentes situaciones, o sea, te puede dar una crisis de ansiedad en un momento en el cual tengamos una amenaza que nos interrumpa o que de repente veamos, pensemos que podamos morir o también puede pasarnos, pero una crisis de angustia o crisis de ansiedad puede pasar. Eso es precisamente al no tener un momento de estrés ni de una causa que podamos identificar como la principal causante de esa ansiedad, por lo que no sabemos qué es lo que nos está ocurriendo. Ya. Y muy variadas causas, ¿no? O sea, no es necesario tener una gran tragedia familiar, Para nada. Hay veces Para que nada. simplemente, pues eso, porque aumenta la carga de trabajo, por algún asunto económico que tampoco tiene que ser especialmente gravísimo, ¿no? Sino que en un momento dado te descoloca, digamos. Cada persona es individual y es, como decimos, ¿no? Cada persona es un mundo. Entonces, hay personas las cuales saben un poco gestionar muy bien su estado anímico y saben perfectamente sobrellevar y de hecho trabajan muy bien con el estrés. Realmente el estrés pasa como la ansiedad, ¿no? Que lo tiene todo el mundo, ¿no? Pero hay algunas personas que lo afrontan muy bien. Nos ayuda a llevar el día a día. El problema está en cuando ese nivel de estrés aumenta
y se vuelve desadaptativo, y es Ya. ahí donde viene la problemática. Sí que es cierto que se ve como una prevalencia, una mayor probabilidad de padecer un trastorno de ansiedad para aquellas personas a lo mejor que tienen una baja autoestima, que son muy autoexigentes consigo mismas. También hay hay más vulnerabilidad a que padezcan un trastorno de ansiedad aquellas personas que, por la heredabilidad, ¿no? Que sus padres han tenido algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida, etcétera. Aquellas personas también que, por ejemplo, que buscan mucho en la aprobación de los demás, que necesitan un empuje a hacer cualquier cosa, son aquellas personas a lo mejor que les afectan más, Ya. ¿no? ¿Y hay alguna diferencia por sexos? ¿Las mujeres padecen más ansiedad que los mujeres. hombres o viceversa? Aproximadamente 2,5 mujeres tienen una alta más probabilidad de padecer un trastorno de ansiedad. Está en torno, para que veamos, de aproximadamente unas 17 mujeres de cada 7 hombres. O sea, sí que es cierto que las mujeres, para el tema de trastorno de ansiedad, hay mucha más prevalencia. O quizás se lo tratan más. Sí, ¿no? también la puede cosa. ser, ¿no? También Les puede cuesta ser, por menos pedir supuesto. ayuda, como siempre digo yo. Eso por parte de mujeres y hombres. ¿Por edades también hay algún grupo especialmente vulnerable? Las personas mayores pueden tener más tendencia a la depresión, ¿no? Las personas mayores más tendencia a la depresión, pero se estima aproximadamente que entre los 14 y 44 años es cuando se suelen dar más los trastornos de ansiedad. De ansiedad. Es cierto que a medida que avanzamos es como que también aprendemos, ya nos gestionamos, pero es eso, sí que es cierto que la depresión se da más en personas mayores y, como te decía antes, sí que hay una alta comorbilidad, aproximadamente del 50%, que aquellas personas que tienen un trastorno depresivo también padecen un trastorno de ansiedad. Ya, claro, derivado. Tú nos hablabas de personas que saben pues de alguna manera gestionar especialmente bien estas emociones, pero todos con una terapia o un aprendizaje adecuado podemos llevar bien las crisis de ansiedad, aprender a controlarlas. Sí, de hecho, nosotros lo que pretendemos y lo que se trata aquí es de darles aquellas herramientas para que gestionen. ¿Qué es lo que hacemos? Intentamos sobre todo ver qué síntomas. Tengamos en cuenta que dentro de la ansiedad influyen como 3 factores, 3 componentes, ¿no? El fisiológico, el cognitivo y el motor. En este caso, fisiológico es eso que comentábamos, hereditario, contra lo que no podemos luchar, ¿no? No solo eso, sino también el tema de palpitaciones, taquicardia, todos aquellos todo aquello físico, ¿no? Aquello que sentimos. Claro. Después está, por otra parte, el cognitivo, que es aquello que pensamos, es decir, dar respuesta pensamos, no, es que me voy a morir, es que no puedo con esta situación, y después el motor, que es esa fase en la cual o bien no huimos o evitamos esa situación. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 factores, lo que nosotros damos herramientas para que tanto el factor psicológico como fisiológico, como cognitivo y motor, más o menos se vean equilibrados, y podamos dar una solución a la respuesta de ansiedad. Y no necesariamente tenemos que llegar a, por ejemplo, tomar una medicación, aunque muchas veces es muy recomendable, sino que hay veces que enseñáis a respirar, a meditar, a tranquilizarse, ¿verdad? Exacto. Y ya con eso notamos una gran mejoría. Por supuesto, además se ha visto incrementado. Hoy en día los fármacos que más se consumen son ansiolíticos, hipnóticos, sedantes. Y nosotros, bueno, sí que es cierto que el psicólogo tiene que tener mucho cuidado de ayudarte para que, aunque a veces se necesite el tratamiento, para que no dependas solo de eso, ¿no? Sino que tú pongas también... Pues, eso lo que hace son aquellos síntomas, pues, que sean mucho menores, pero nosotros lo que intentamos es dar solución al problema. Por supuesto, hay trastornos de ansiedad en los cuales es necesario un tratamiento farmacológico. Hay otras veces que no es necesario. Cuando te da una crisis de ansiedad, una crisis de angustia, normalmente nos suelen recetar el típico ansiolítico o el típico hipnótico, pero que lo tomamos durante ese tiempo y después nos puede volver a... Exactamente, y después nos puede volver a pasar esa ansiedad. Ya. Pues Alberto, muchísimas gracias. Gracias en vosotros, Mental María. Madrid, por supuesto, no son las únicas terapias que realizáis. Hablamos también el otro día de la escuela familiar a fondo para que precisamente los entornos de las personas con estos síntomas pues puedan compartir y ayudarles.
pero sí, por supuesto, estáis muy especializados en tanto ansiedad como depresión, ¿no? Exacto. Cualquier persona Ansiedad, que nos estrés, vea. depresión son una de las cosas que más solemos ver en nuestro día a día. Pues Alberto Ramírez, psicólogo de Mental Madrid, muchísimas gracias, Muchas por gracias, habernos María. acompañado y hasta otra ocasión.